Seguramente quienes siguen el canal se acordarán que cuando estaba la campaña para el jefe de plaza del cártel del gobierno allá en Chiapas, y que al final el que quedó fue Eduardo Ramírez, aquí subimos información sobre los nexos que tenía este delincuentazo con el cártel de Sinaloa desde hace mucho tiempo, específicamente con el Güero Pulseras. Y no dicho de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, les decíamos, pues las cosas se van a poner color de hormiga cuando lleguen. Después presentan a una policía de estas de élite, una policía súper preparada, y hacen ahí todo un espectáculo, y uniformados y con sus nuevos juguetes, etcétera, etcétera. Y entonces nos enteramos que esta policía estaba formada por integrantes de la extinta Policía Federal, con todo lo que eso significa. O sea, los fueron a sacar del retiro porque la gran mayoría de ellos pues fueron corridos. De hecho, los que en algún momento integraron la mal llamada Guardia Militar, la gran mayoría fueron despedidos también, porque pues eran muy corruptos, ¿no? Muy lacras, muy ligados al narco. ¿O me van a decir que no? Porque por lo menos, lo pregunto para los adoctrinaditos de las tres subespecies, porque por lo menos durante el sexenio de Peña, pues decían que sí. A lo mejor cambiaron de opinión, a lo mejor pensaron que uniformándolos diferente cambiarían y se volverían personas honestas. Bueno, pues eso no pasó. El día 26 del mes pasado se llevaron ellos, la Guardia Militar y los guachos, a 2 personas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí subimos la información y le dimos más o menos seguimiento al asunto. Por ahí se compartió incluso una campaña en redes, hubo presión por muchos lados, presión internacional, y parece que eso obligó a las autoridades, primero, a que los presentaran con vida ante el Ministerio Público, en la Fiscalía, porque se los llevaron y no se sabía de ellos. Bueno, los presentaron 3 días después, 2 días y medio, y los estaban acusando de secuestro. Bueno, pues ya fueron liberados el día de ayer, afortunadamente, pero vean lo que sucedió. El día de ayer por la noche, el EZLN publicó en el Enlace Zapatista este comunicado, donde el Submoy cuenta qué fue lo que pasó. Aquí está su policía Pacal, y aquí está su gobierno nuevo del delincuente Eduardo Ramírez. Esto es la secta, igualito que lo que hacía Peña, que hacía Calderón, que hacía Fox, que hacían todos, igualito, igualito. Y los zapatistas siempre han sido muy incómodos, mucho. Este es el comunicado, fíjense lo que dice, escuchen lo que hicieron con ellos. A quienes firmaron la Declaración por la Vida, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, a los pueblos de México y el mundo, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, les explicamos lo que pasó con los 2 compañeros bases de apoyo zapatistas, José Valdemar Santis y Andrés Manuel Santis Gómez, que fueron detenidos ilegalmente y secuestrados por las fuerzas conjuntas del gobierno federal y el estatal el pasado 26 de abril de este 2025. Estuvieron en calidad de desaparecidos por 55 horas y solo fueron presentados ante la autoridad corrupta gracias a la presión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Fueron acusados de secuestro agravado en contra de Pedro Díaz Gómez. En la detención, las fuerzas de la Guardia Militar, el Ejército Federal y las llamadas Fuerzas de Reacción Inmediata Pacal aprovecharon y se robaron pertenencias y paga de los afectados y de las comunidades. Robaron un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Mientras el Supremo Gobierno juega con la vida, libertad y bienes de los 2 detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la Guía de Verdad y Justicia en Común, el propio Sistema Autónomo de Justicia zapatista. Les recuerdo que, como pueblos organizados que somos en común, tenemos principios y reglamentos. No está permitido atentar contra la vida, libertad y bienes de otras personas, cualquiera que sea su ideología, partido, religión,
preferencia sexual, color de piel, raza, lengua, nacionalidad o posición social. En el caso del asesinato, secuestro, asalto, violación, falsificación y robo, estas son faltas graves. Además, están las de no permitir el tráfico de drogas, su producción y su consumo, así como las borracheras y otras faltas que son determinadas en común. Cualquier compañero o compañera, sin importar su cargo o rango, que incurre en delitos graves, queda fuera de zapatista. Conocida la detención y grave acusación en contra de estos dos compañeros, los Gales investigaron si es que andan metidos en asuntos de secuestro. La estructura organizativa encargada de investigar llegó a la conclusión de que los dos compañeros son inocentes. Así se lo hizo saber al Fraiba, al Centro de Derechos Humanos. No conformes con eso, las autoridades autónomas siguieron investigando y llegaron a confirmar la participación en el crimen de otras dos personas. Esos dos criminales fueron detenidos y con respeto a sus derechos humanos se pusieron bajo custodia en una de las comunidades zapatistas. Los dos criminales confesaron el secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez y señalaron el lugar preciso donde habían enterrado el cuerpo. Señalaron la complicidad de otras personas. Así se le hizo saber al Fraiba, quien lo comunicó a las autoridades del mal gobierno. Viendo, y esto es muy interesante, viendo que quedarían una vez más en ridículo, las autoridades corruptas corrieron a movilizar a sus fuerzas y detuvieron a uno de los señalados que estaba prófugo. Esta persona confirmó lo confesado a las autoridades zapatistas. Esto ya se lo confirmó a las fuerzas represoras o al gobierno del delincuente Eduardo Ramírez. Fue así como llegaron al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la víctima del delito. Esta detención y la confesión de este tercer individuo y el haber señalado dónde estaba el cuerpo de esta persona, a los compas los acusaban solamente de secuestro. De esta persona, Pedro Díaz Gómez, no sabían nada. O sea, no sabían que ya lo habían asesinado. Los dos que detienen los zapatistas les dicen lo que había pasado, pero este tercero se lo confirma no a los zapatistas, sino al gobierno de Eduardo Ramírez, a la fiscalía, suponemos, de Eduardo Ramírez. Esto, pues obviamente deja claro que la investigación que hizo el EZLN era correcta y que efectivamente los dos compañeros eran inocentes. Continúo. Esta persona confirmó lo confesado a las autoridades zapatistas. Fue así como llegaron al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la víctima del delito. Todo esto lo supo el gobierno en sus 3 niveles de gobierno, pero nada hizo. En lugar de liberar inmediatamente a nuestros compañeros inocentes, les dieron largas al asunto y propusieron un intercambio de detenidos. Fíjense nada más. Así podrían sobornar a los medios de comunicación y venderles la historia de que todo había sido mérito de la justicia estatal y federal, y también podrían quedarse con lo que robaron a los originarios pobres que sufrieron su ataque. El mal gobierno volvió a mandar a sus fuerzas represivas en búsqueda de un cuarto implicado, pero no solo no lo detuvieron, también aprovecharon para seguir robando pertenencias en las comunidades, porque pues así son las corruptas policías y guardias nacionales y guachos. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales presionaban y amenazaban a los defensores de derechos humanos porque su denuncia los iba a mostrar tal cual son, unos represores de inocentes y fabricantes de culpables. Las amenazas pues fueron contra el Centro Fraiba, que de por sí, al haber exhibido tantas veces al gobierno del gusano el sexenio pasado, cayeron de su gracia y ya se acordarán todo lo que dijo de ellos. En la madrugada de este 2 de mayo del 2025, se entregaron a los 2 criminales confesos detenidos por los zapatistas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para que revisaran el estado de salud de los detenidos y certificaran si habían sido violados sus derechos. El Fraiba procedió a entregar a los culpables a la autoridad oficialista. En el transcurso de la mañana de este día, 2 de mayo, nuestros compañeros Valdemar y Andrés fueron liberados, pero los robadores gubernamentales siguen
se niegan a devolver todo lo que despojaron. Pues sí. Los gobiernos de la mal llamada 4T mienten en todo lo que dicen respecto a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Son iguales o peores que los gobiernos priistas y panistas anteriores. Esas cantidades que presumen de detenidos para agradar a Trump son en su mayoría inocentes. Y fíjense que no dudo de lo que dicen. Muchas de esas personas deben ser inocentes, estoy seguro. En lugar de comprar opiniones favorables en los medios y redes sociales, los malos gobiernos deberían pagarles bien a sus fuerzas represivas para que no tengan que robar a quienes menos o nada tienen. Lo sucedido no es solo en nuestros territorios. En toda la geografía llamada México, las comunidades originarias, los defensores de la madre tierra, los defensores de los derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales, los migrantes y hasta las personas sencillas que trabajan día a día para ganarse honestamente el sustento diario, son extorsionadas, agredidas, secuestradas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por un gobierno ansioso por congraciarse con el poder del dinero. No tienen remedio. El sistema capitalista nació mal, producto de injusticias, sangre y robo. Así sigue hasta ahora, sin importar las banderas bajo las que se esconda. Su signo es la muerte y así lo llevará hasta el fin de sus días. Como pueblos zapatistas, hemos pensado en una forma de combatir al imperio de la muerte. Nosotros llamamos a ese camino el común. Y en esta penosa situación pasada, se vio que el común camina por la verdad y la justicia. Este logro de la liberación de nuestros dos compañeros inocentes fue fruto de un triple esfuerzo: el de los defensores de los derechos humanos, el de la solidaridad y apoyo nacional e internacional y el de la justicia autónoma. Es momento de no olvidar a otros pueblos hermanos cerca y lejos en geografía que sufren los ataques mortales del mal sistema. No olvidemos a los pueblos originarios, a los desaparecidos y a quienes les buscan, a los defensores de la madre tierra, a las personas que solo son números en las estadísticas del crimen, al pueblo palestino, por la vida, justicia y verdad en común desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, mayo del 2025. Esa es la historia de lo que hicieron. Ahí están sus gobiernos adoctrinados. Les tienen que venir a poner el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Es increíble. Iban a enchiquerar, quién sabe por cuántas décadas, a dos personas inocentes, con tal de presumir después que habían desarticulado a una banda de secuestradores que además pertenecían a las filas del EZLN, con tal de supuestamente presentar resultados. Iban a meter a la cárcel a dos personas. Son unas porquerías. Es que no hallo ni palabras. Pinches malnacidos, eso es lo que son. Están sus gobiernos adoctrinados para que les aplaudan. Y bien por los compas, por darles clases a estos inútiles de cómo se hacen las cosas. En 2 o 3 días hicieron su investigación, detuvieron a las personas implicadas, las entregaron a los corruptos de la fiscalía, suponemos, en Chiapas, y lograron la liberación de sus compañeros. No les han regresado lo que se robaron. Casi estoy seguro que no se los van a regresar, porque lo que hay en los gobiernos no es gente decente, son unos malditos ladrones. Y esos pacal quedaron exhibidos. Los otros, la Guardia Militar, los guachos, bueno, de ellos pues ya sabemos que traen trayectoria de lacras, porque esos son.